busca de todo corazón. Dios y de María Santísima. Amén. Amén. Santo Niño de Atocha, Ruega por nosotros. Hoy vamos a entrar en un tema muy complicado, muy complejo. Y les voy a hacer examen primero de la clase pasada. Sí. Ya llegó, ahí está. Examen de la clase pasada. Ahí está, Con Luis. 25 segundos. 30. De la clase pasada. A ver si empezaron a hacer pucheros los que no vinieron a la clase pasada. No. ¿Qué dice ahí arriba? $50 textos, 500. No creo que sea números. No tengo gatos. No, sí tengo ahí uno. El texto del Antiguo Testamento. Texto del Sagrado. Muy bien. No, ya está, eso es lo que dice. Nomás no tiene las vocales. Nada más, cualquier cosa. Casi La nada. semana pasada hablábamos de que ellos escribieron con puras consonantes. Así se vería algo como o sea, alguien que está familiarizado con esas técnicas nos puede ayudar a leerlo y a interpretarlo. Hoy el tema que nos ocupa es una pregunta muy capciosa. Para los que no vinieron, los de la retaguardia. ¿Quién escribió la Biblia? Hombres inspirados por Dios. Los que sabían escribir. Primero los que sabían escribir, luego inspirados por Dios. Pero dije ya los de la retaguardia, ¿por qué están interviniendo? Ay, perdón. ¿Quién la escribió, padre, o quién la tradujo? ¿Quién la escribió? ¿Quién escribió? El Nuevo Testamento, los evangelistas, ¿no? Y nosotros, cada libro dice quién. Cada libro dice quién. Como pueden ver, no es una respuesta tan fácil. El primer problema es, ¿qué es un autor? ¿Quién escribió? ¿Quién es un autor? Nosotros hoy en día entendemos un autor como alguien que ofrece un producto terminado y lo defiende a capa y espada y hasta tiene derechos de autor. Es el dueño de ese material y hay de aquel que se lo toque sin su permiso. Pero en aquel tiempo no funcionaba así las cosas. Al hablar de un autor, estamos hablando no de una persona concreta que está interesada en que el foco esté sobre él o que la atención se centre en él. Estamos hablando, por ahí usaron la palabra inspirados, y es un término técnico muy importante dentro del estudio de la Sagrada Escritura. Pero ¿qué es la inspiración? Creo que es el Espíritu Santo. El inspirador es el Espíritu Santo, o sea, quien inspira. Pero ¿qué es la inspiración? Eso es inspiración. Como pueden ver, los términos o la temática es muy interesante, pero también es muy ruda. Un autor de las Sagradas Escrituras es una persona, ya dijimos, que tiene los conocimientos técnicos. O sea, escribir en aquel tiempo no es lo mismo que escribir ahorita. O sea, escribir en aquel tiempo implicaba una revolución. O sea, ¿cuál era la revolución? Hablando del Antiguo Testamento. Un autor era alguien inspirado por Dios, que sabía que Dios le estaba hablando, que estaba en relación con Dios y con su pueblo, y que estaba haciendo un servicio a su pueblo.
de parte de Dios. O sea, era alguien consciente de esa identidad. Él no era lo importante. Ahora, el proceso por el cual empiezan a escribir es muy intenso también, muy divertido. Cuando lo vemos decimos, solamente a Dios se le pudo haber ocurrido algo tan brillante. O sea, se manifiesta a algunos concretamente. Esos personajes no siempre ponen su nombre. Por ejemplo, ¿quién escribió el Génesis? ¿Quién escribió el Éxodo? ¿Quién escribió el Levítico? ¿Quién escribió quién? Son libros que tienen el título de alguna acción y no siempre la suya. Por ejemplo, Génesis y Éxodo no tienen nada que ver con él, con un autor en concreto. Tienen que ver con la acción de Dios. Tienen que ver con la comunicación con Dios, con los acontecimientos, con la historia del pueblo. Bueno, un autor es alguien consciente de estar realizando este servicio de comunicar lo que Dios le está revelando. Entonces, lo que está escribiendo no es su palabra. O sea, no es su palabra. Y vamos a ver más adelante que hay que evitar algunas incoherencias que luego decimos. Así que una incoherencia que luego pensamos y decimos es, bueno, ¿cómo funciona la inspiración? Es que Dios le estaba dictando. Esa es una incoherencia. O sea, si es un dictado, entonces dices, es que Dios estaba más actualizado en aquel tiempo y ya utilizaba los micrófonos que tienen ahora las computadoras y los teléfonos para estar capturando las notas de voz y escribiéndolas al mismo tiempo. O sea, conforme las graban, las van escribiendo y ya no ocupa, uno le puede dictar a la computadora o al teléfono lo que uno quiere que escriba. Y a veces tenemos esa idea de pensar, es que son simplemente secretarios sin agresión para los que ejercen ese servicio tan importante antes y ahorita también. Buenos secretarios y buenas secretarias son una bendición de Dios, encontrarlos en cualquier terreno. Y para los que tenemos que hacer trámites seguidos y seguros, son una bendición. Nada peor que un secretario o una secretaria ineficiente o que no quiere trabajar. Nada peor que eso. Cómo complica la existencia de todos. Confer, vayan al Seguro Social. Fue mi hermana a pedir una acta de defunción de mi abuelo a Palacio Municipal. Después de un montón de vueltas fue a Palacio y en Palacio les dijo cómo había estado el asunto, que fallecido mi abuelo y al día siguiente lo habían subido a un avión y que había viajado a Guadalajara y ya lo habían internado y toda la cosa. Y el señor le dijo que se había podido hacer eso, era la abuelita de Batman, la secretaria. Que se había logrado hacer eso, era la abuelita de Batman. Pues total que sí lo hizo y no era la abuelita de Batman. Y luego alguien le dijo, ve y pídeles que te dejen entrar a buscarlo a los expedientes extraordinarios y ahí lo vas a encontrar. Cuando son así dicen por ahí, si alguien metió la mano como para ayudarlos, ahí es donde los van a encontrar. Pero bueno, el punto es los secretarios, ¿no? No son secretarios los autores de las Sagradas Escrituras, ni les dictaron. Ellos tuvieron que desarrollar de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a su sensibilidad, de acuerdo a todo lo que el Espíritu iba trabajando en ellos, tuvieron que desarrollar. Y por eso vemos muchas diferencias en los libros. O sea, no es lo mismo ver la pluma de Isaías, del profeta Isaías, o de San Lucas, que son probablemente dos de las plumas más finas de toda la humanidad de todos los tiempos. Plumas bien educadas. Iba a traer 3 plumas y nomás traje 2. No voy a preguntar cuál es más nueva, se ve más bonita, sino cuál es más nueva.
¿Esta o esta? Esta es más nueva. ¿Por qué? ¿Por qué esta es de madera? Por lo clásico, padre. Bueno, esta es estilo clásico. Este es estilo, le voy a hacer promoción a este. Es muy bonito diseño, me gusta cómo la hicieron. Sí es más moderna esta. Ahora, además de eso, ¿Es pluma fuente? hay las dos son plumas fuentes, ¿eh? Me imagino, porque tiene más. No, no quiero presumir, pero No estoy presumiendo, las dos me la regalaron. Una en la tienda y otra me la regalaron ahora con el aniversario sacerdotal. Chulada. No, es un poco más complicado que eso. El punto es, ahora bien, ¿cuál es mejor? Esta es más nueva, esta es más antigua. Debe ser la clásica. Ahora, dependiendo para qué la vayan a usar. Y dependiendo la mano del que la vaya a usar, en este caso su servidor, que... Y hay que ver cómo cuida la rodilla. No, muchas cosas, es una lata. La finura no es tan... Pero al punto que voy, tiene su base. no la podría poner ahí, pero... esa Para es que otra. se vea que es nueva. Ahorita la agarré y la tengo, me regalaron una cruz y en la cruz está el lugar para la pluma. Ya sabes de dónde agarrarla. Me la voy a llevar en cuanto me acaben de arreglar allá en mi oficina. Previniendo. No, porque a lo mejor está muy bonita la cruz, pero esa es otra historia. El punto al que estamos. Los autores son distintos. Son distintos. Cada uno de ellos, hay algunos que apenas sabían escribir y escribieron. O sea, algunos apenas sabían escribir y inspirados escribieron. Ahora, los autores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hay algunos que podemos saber quiénes son o que se los adjudicamos a alguien en concreto. En el caso del profeta Jeremías, ¿cuánto escribió el profeta Jeremías? Va a empezar a contar las hojas de la Biblia. No ocupa contar. Escribió muchísimo, mucho, poco. Pues tiene más Isaías, ¿no? En cuanto a volumen de texto del libro actual que tenemos, sí. ¿Cuántas? Pero la realidad es que Jeremías no escribió nada. Escribió su secretario. Él sí tenía un secretario que se llama Baruch, que era escribano. ¿Cuánto escribió San Pedro? Nada. Bueno, en el Nuevo Testamento hay algunas cartas que se llaman de San Pedro. Pero, Tenía un secretario. pero tradicionalmente tiene un secretario. ¿Cómo se llama el secretario que tenía San Pedro? Pues Marcos. San Marcos. Ahora, ¿quién escribió? ¿San Marcos o San Pedro? Los dos. O sea, entramos a una autoría en corporativo. O sea, son autores corporativos. Y ahí vamos a meternos en un desarrollo largo y tendido. Hubo quienes escribieron, pero durante muchos siglos, o sea, hay que entender cómo se hizo primero. Quedamos que la transmisión primero fue oral, de persona a persona. Los antiguos tenían la capacidad de memoria, y van a decir, ¿por qué tenían tanta capacidad de memoria los antiguos? Porque no llenaban la mente de tantas tarugadas. Es decir, estaba un día en cierta parroquia en Italia y el padre estaba admirado, don Romualdo, estaba admirado de la tecnología de los teléfonos y cómo estaban todas las oraciones y podía escoger uno los idiomas y todo. Y luego estaba el padre, se acercó y me presentó como unos 6 libros que él había escrito y en sus escritos pues había hebreo, había griego, había alemán, había italiano, había español. Y yo le pregunté cómo le hizo para dominar todo eso y esto y lo otro, y me dice, yo no
yo no perdí el tiempo en los teléfonos. Entonces, los antiguos tenían muy buena memoria. Y la aplicaban así, si preguntan qué tan buena memoria tengo, no me sé ninguna canción completa, ninguna. Cuando me dicen, no te sabes el Te Deum, no me sé ninguna canción completa, si no la estoy viendo. Y tengo que estar viendo las notas además, si quieren que medio me entone. Medio me entone. Entonces, no sabe ninguna canción, no. Me sé alguna estrofa de varias canciones. Las intros de todas las canciones, a veces que cantamos en el templo, de las que son más conocidas, el coro. O sea, así, ninguna se sabe, no. El punto es, los antiguos sí tenían esta capacidad. Les contaba uno algo y se parecía sin agresión. No lo voy a hacer de manera sexista, pero esas personas chismosas que les cuentan un chisme y hasta le ponen más sabor, más emoción, más dinamismo. O sea, cuando lo cuentan, ni siquiera, o sea, parecen más la persona que lo vivió que quien lo está contando, ¿no? Entonces, pero el punto es que escuchaban las historias y podían aprendérselas a veces escuchándolas una sola vez. O sea, eran personas que sabían 30, 40 generaciones de su genealogía, porque era importante para ellos. O sea, 30 o 40 generaciones. Cuando nos presentan las genealogías de Jesús, por ejemplo, era normal que ellos supieran de dónde venían. O sea, 600, 700, 800 años, conservando su árbol genealógico de generación en generación, y era un momento importantísimo en la vida de ellos que les transmitieran. Entonces, primero fue de generación en generación, luego se empezaron a poner por escrito historias que tenían 1000, 2000 años transmitiéndose a veces de generación en generación. Llegaron por fin a unos oídos que, además de saber escuchar, sabían escribir. Así, y ya ahí terminó, ya entonces le pusieron el sello, está terminado, concluido. No, hubo varios que estuvieron aportando de acuerdo a la época, de acuerdo a la historia, de acuerdo al momento que vivía el pueblo de Israel, estuvieron aumentando elementos. Ahora sí, estaban haciendo colaboraciones, y esto no le quitaba ni le ponía. El que estaba inspirado para escribir lo primero que escribió estaba igual de inspirado que aquel que después complementó, expandió, hizo crecer el material de los libros. Entonces, lo que nosotros tenemos ahorita en los libros de la Sagrada Escritura, que consideramos inspirados, desde el principio que se transmitió de manera oral, cuando llegó al primero que lo escribió, pero también cuando llegó a los siguientes que lo complementaron, que le aportaron, que lo hicieron crecer. Entonces, es este proceso. ¿Y quién es el autor? El autor sigue siendo el mismo en última instancia. Me sorprendió que nadie dijo, todos dijeron que estaba inspirado, o sea, que eran autores inspirados, pero en última instancia el escritor de la Sagrada Escritura pues es Dios. Por eso decimos palabra de Dios, que es lo mismo. Entonces, a la hora que hablamos nosotros de esta palabra de Dios, estamos hablando que en cada uno de esos momentos y etapas fue ahora sí inspirando al autor concreto. En aquel tiempo no, todos los que estaban ahí sabían esta realidad, de que no era ellos los importantes. Ellos no se ponían. El que estaba sirviendo, el primero que transmitió, el primero que escribió, y el siguiente que le corrigió, que le aumentó, que le agregó, antes de que se fijaran los textos. Fijar un texto quiere decir hasta aquí.
Ahorita la Sagrada Escritura está fijada. O sea, ya sabemos cuáles son los libros, ya sabemos. Ahora, la ciencia histórica, lingüística, pudiéramos hablar la exégesis bíblica o la hermenéutica bíblica, son dos palabras. Hermenéutica es interpretación y tiene sus propias reglas, y la exégesis es el trabajo propiamente para interpretar las Sagradas Escrituras. La hermenéutica se usa en todo. Es una forma, una técnica en filosofía, es hasta un modo de interpretar, es un modo de ver el mundo y cada texto que encontramos, ¿no? Pero bueno, el punto al que voy es, esta ciencia histórica, esta ciencia bíblica, puede decirnos de dónde venían los fragmentos, de algunos fragmentos, no de todos. Puede decirnos quiénes son los autores, pero no todos. Y hay que entender esto. Cuando hablamos del profeta Isaías, por ejemplo, hay 3 plumas distintas. Al decir 3 plumas, no me refería a como las que estaba presumiendo ahorita. Hay 3 autores que entran en este corporativo del libro del profeta Isaías. Y hablamos del primer Isaías, del Deutero Isaías, segundo Isaías, y del trito Isaías, el tercer Isaías. O sea, porque notamos que no tienen la misma pluma. Los 3 son grandes maestros, grandes conocedores de la lengua, de las reglas y las normas de la poesía, de la métrica, de todo esto. Son grandes, no hay vuelta de hoja. Pero se nota que no es el mismo, y no me refiero a escribano. Las palabras que usa, el estilo que usa, las imágenes, los modelos son distintos. Son distintos. Entonces, es un proceso. Todos son recibidos. Lo que se recibió, lo que se fijó, lo que es ya parte de la Sagrada Escritura, ya está fijado. O sea, que ahora no le podemos ni aumentar ni quitar. O sea, ya se ha convertido en libro canónico. Ya veíamos lo que significaba la palabra canon, significaba la regla, la norma, el canal por donde circula lo que nosotros creemos de la Sagrada Escritura. Entonces, dicho esto, ya hablamos del enriquecimiento de los textos. Hablamos también, hubo profetas, por ejemplo, que hablaban de que el pueblo de Israel estaba a punto de experimentar una situación de juicio de Dios, y ponían muchas características de esta realidad, y a otros profetas les tocó de otros tiempos. O sea, el profeta que vivió y que hizo el anuncio fue uno, y al profeta que le tocó ver cómo se llevó a cabo todo esto ya en la historia, que se integró luego en la historia él mismo para decir, así como sucedió en tal fecha o en tal día. Estas intuiciones lograron enriquecer también las Sagradas Escrituras. Esto lo vemos también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, voy a poner nada más uno. Hay más. El Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos acaba en que el sepulcro estaba vacío. Y luego se le aumentó un final para explicar un poquito más. Nada más fueron 8 versículos del último capítulo, donde se habla de las apariciones, donde se habla de los testigos, donde se habla o sea, como había acabado San Marcos muy a la brava. San Marcos ha de haber sido, con todo respeto, de mi estilo. Pues era un secretario y al mismo tiempo pues no le gustaba gastar ni una letra de más, ¿no? O a lo mejor así, con un estilo. San Marcos es muy irónico y es muy a lo que va y punto, sin suavizar, fue el primer evangelio que se escribió, y por lo tanto
cuando uno inventa algo, como él lo inventó, él inventó el género llamado evangelio. Los inventores de algo por lo regular no ocupan adornar. Por ejemplo, hubo quien inventó el foco. Ahora ya los focos tienen regulación por teléfono y cambio de luces y de colores y cosas así. El que lo inventó un foco cuando no había ningún foco y todo era de aceite o de cera. Entonces, él no ocupaba lucirse, ya se había lucido. O sea, ya había hecho algo que nadie más había hecho nunca. O sea, el foco original y todo lo que ello implica. Estamos hablando de que todavía hasta la fecha existe la empresa General Electric, que fue la inventora, bueno, que es la posesión de quien inventó el foco, ¿no? Y sabemos todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, el punto al que voy es, San Marcos inventó un género literario. Inventó un género literario. Una forma nueva de escribir y de todo. Y a algunos se les hizo muy burda su forma de acabar. Dice, pero falta todo lo demás. Él escribió a un grupo de personas que todavía estaban muy cercanas, a las que no tenía que darle muchas explicaciones. O sea, cuando uno no tiene que dar demasiadas explicaciones, no ocupa darlas porque es una pérdida de tiempo. Si yo digo vamos al cine y todos dicen sí, vámonos, pues ya no ocupo aventar. Sería bueno que convivamos, sería bueno que salgamos juntos, sería bueno que nos diéramos el tiempo. O sea, ya no ocupo, si ya dijeron que sí. O sea, ya no se ocupa desarrollar. Pero hubo alguien que 30 años, 25 años después, 40 años después, a la hora de estar pasando de un papiro a otro papiro, el evangelio, en el rollo, dijo, esto acaba, hace falta. Y era alguien ya con más tiempo y más disposición y más características, y complementó, enriqueció, desarrollando, aunque sea abriendo un abanico hacia adelante, que luego los evangelios de Mateo, de San Mateo, San Lucas y San Juan desarrollarán más ampliamente. Entonces, pero sí, está este ejemplo también en el Nuevo Testamento, y hay otros más, hay muchos más, no nos vamos a meter. Ahora bien, hay otra cosa que se hace muy seguido en las Sagradas Escrituras. Yo escribo después de alguien más y aprovecho su enseñanza y su nombre, aunque no sea el autor. Podemos hablar de las cartas de San Pedro. Ay, padre, ¿no las escribió el apóstol San Pedro? No sabía escribir. No, sí sabía escribir. O sea, de que no sabía escribir o sí sabía escribir. Yo dudo mucho que haya escrito algo siendo un pescador de aquel tiempo. Pero en el pueblo de Israel no era igual que en otros pueblos. Porque si era hombre de fe, tenía que saber leer a fuerzas. Porque la fiesta principal de los adolescentes judíos es precisamente que ya puedan leer la Sagrada Escritura. Entonces, no era igual. O sea, el pueblo de Israel nunca ha sido igual a los demás pueblos, ¿eh? Digo, aquí a veces nuestra primera fiesta es la primera travesura que hacemos. Díganme una fiesta de adolescentes. Hombres. O sea, de adolescentes mujeres sí, están los 15 años, ¿no? Pero de adolescentes varones. No tenemos, ¿no? No. Bueno, deberíamos, ahora sí, lo más acercado sería la confirmación. Pero ni siquiera hacemos gran fiesta. Así, es más, prácticamente nada más lo hacemos por si las dudas y para el futuro. Pero esa es otra historia. No estoy diciendo que esa sea la forma correcta de hacerlo, ¿no? Pero deberíamos de darle más. Es como aquel que va a casarse y quiere ir en shorts o quiere ir en chanclas o quiere... Sé qué tanto valoras lo que estás haciendo. ¿Qué tan importante es para ti el paso? Su servidor, el día de su ordenación sacerdotal,
no quería usar traje. Me había puesto traje 1 o 2 veces nada más en toda mi vida, hasta los 26 años, 26 o 27, no me acuerdo cuántos tenía, pero bueno, el día de la ordenación. Y mis hermanas se aferraron a que iba a usar traje a fuerzas. Y no era por mí, es porque me le estaba entregando al Señor y tenía que ponerme lo mejor que tuviera. Entonces, el punto es, en aquel momento a mí se me hizo así como me hicieron ponerme obviamente el traje, estrenar una camisa clerical, estrenar zapatos, que por cierto nunca lo debía haber hecho, salí bien adolorido y ampollado. O sea, romper o quebrar unos zapatos no es algo muy bueno hacer un día tan importante. Pero bueno, el punto es, San Pedro difícilmente escribió algo, pero eso no quiere decir que no supiera escribir. Estoy haciendo referencia, una inferencia, mejor dicho, por la cultura elevada del pueblo de Israel. O sea, en el pueblo de Israel pasan cosas raras, como que sus niños y niñas pues tienen que aprender 6 o 7 idiomas antes de llegar a los 12, 14 años. Desde chicos ya los preparan, aprenden 1 o 2 instrumentos musicales, aprenden algún arte marcial a fuercitas. Así, padres son súper niños. Los papás judíos, israelitas, son muy exigentes con sus hijos. Muy exigentes. Y les da muy buenos resultados. Deberíamos de aprender. Así, ¡ay, padre! Pero si los educan para ser señores del mundo y lo logran, un país tan chiquito, sin muchos recursos de nada, y ahorita ya están exportando petróleo y gas, tecnología y otras cosas más. No, hay cosas no muy buenas que exportan también, como armas y cosas así, pero el punto es tan pequeños y tan eficientes. Pero bueno, San Pedro no escribió, pero hubo alguien que escribió y dijo: si pongo que es San Pedro el que escribe, la van a leer con más devoción. O sea, con la autoridad del apóstol. Con la autoridad del apóstol. Entonces, todo el mundo sabe que no las escribió San Pedro. Así, padre, ¿cómo que no las escribió? No. Hubo un autor que ofreció su trabajo, su inspiración, su esfuerzo, su obra, y dijo: no me interesa que me pongan mi nombre ahí, me interesa que sea parte, porque es lo que Dios quiere, que sea parte del texto sagrado. O sea, a lo mejor en ese tiempo ni sabía que iba a ser parte del texto sagrado, porque no había estos conceptos cuando se escribieron estas cartas. Había el concepto pastoral de ayudar a crecer en la fe en Jesucristo. Eso era todo. Muy bien. Otro punto. Los textos de la Biblia en este periodo son textos vivos. Vivos. ¿Qué quiere decir texto vivo? Quiere decir que está creciendo, está madurando, está mejorando, se está fortaleciendo, se está integrando en el contexto de la Biblia. O sea, todo esto está pasando. Todo esto está pasando. Es un texto vivo. En nuestros días, nosotros no sé cómo nos imaginamos que estos textos sigan siendo vivos. ¿Cómo nos imaginamos nosotros que los textos vivos de la Sagrada Escritura sigan siendo esos textos vivos? Y algo tengo que hacer, o sea, en el hoy de la historia, en el aquí, en el momento existencial, la palabra de Dios, esta palabra, este texto vivo, sigue cuestionando, sigue exigiendo. Pero bueno, cuando hablamos de inspiración, ¿qué estamos diciendo? Ya hablamos de personas creativas, de personas llamadas y que responden. O sea, con una vocación y una respuesta a ese llamado.
Y ojo, a veces cometemos el error cuando empezamos a hablar de vocación, que nada más aplica para los religiosos y las religiosas, y para los sacerdotes. Al hablar de vocación hablamos de todo bautizado, ahorita, y en aquel tiempo de todo miembro del pueblo de Israel. Entonces, hablar de alguien que tiene su vocación, que ha sido llamado, al que se le va a encomendar una misión de transmitir. Pero así como dice San Pablo, yo les transmito lo que a mi vez he recibido. Yo les transmito lo que a mi vez he recibido. ¿Y qué es lo que ha recibido? Es decir, lo que transmite, Padre. No, es la revelación. Es el conocimiento nuevo de Dios, así como está. O sea, de acuerdo a sus capacidades, a sus habilidades, de acuerdo a su creatividad, a todo lo que implica esto. Entonces, inspirado quiere decir revelado. ¿Por qué algunos libros forman parte de la Biblia y otros no? Porque no tienen esta característica. No se puede ser parte del canon de la Biblia si no se está inspirado. ¿Y qué significa que esté inspirado? Que hay una revelación. Y al hablar de una revelación, ojo, no estamos hablando así de algo mágico o de ocultismo o de cosas así, no. Estamos hablando que refleje dentro de la historia el plan de Dios. Y el plan de Dios con sus características. Independientemente de todas las atrocidades y revolturas y cosas feas que podamos encontrar, porque nos las encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Nuevo nos encontramos a alguien por ahí queriendo pagar para que pueda hacer milagros. ¿Sabes? ¿Y cómo le llamamos a eso? Simonía. Por el tal Simón que quiso pagar para que le dieran los poderes que tenían los apóstoles. No le fue bien a este. Así, ¿cómo que no le fue bien? No, ahí donde estaba cayó muerto. Pero bueno. Estos hombres inspirados se dirigen a personas concretas, a las que llamamos nosotros destinatarios. Se dirigen a personas concretas. ¿Qué significa dirigirse a personas concretas? Hace rato alguien llegó a preguntarme, Padre, quiero que me explique qué es esto, pero quiero estar bien informada, pero no quiero que sea en un lenguaje muy complicado. Que fuera un lenguaje sencillo. Porque estaba pensando en las personas a las que se va a dirigir. Entonces, cuando uno tiene ya puesta la mirada en las personas a las que se va a dirigir, obvio, de acuerdo a esas personas, es que tiene que exigirse, porque esto no es fácil, exigirse para transmitir lo revelado. O sea, es importante, los profetas y todos los autores de los libros de la Sagrada Escritura tenían destinatario. El pueblo de Dios en alianza, el pueblo de Dios en relación de amor con Dios, el pueblo de Dios con sus broncas. A mí me sorprende, si quieren algo así bien inculturizado, imagínense, ¿ustedes creen que nuestro Señor cocinaba? No. O sea, que era un buen cocinero. Una vez estaba un pescadito para cuando llegaron de la... Sí, asar pescado sí sabía al parecer. Y también sabía muchísimo de la cocina porque hablaba de cosas muy de cocina. Observaba. Entonces, era un gran observador. no dije y digo, era un gran observador, pero no sabía cocinar. Pero ¿qué había entre los destinatarios de nuestro Señor? Cocinero. Había personas que cocinaban. Pero también debió haber observado muchas veces a su madre haciendo y ayudándole tal vez en... Mientras no fuera como mi Santa Madre, la Virgen María, a lo mejor sí. En casa nosotros había dicho que nada más nos dejaban entrar o a limpiar o a lavar trastes. Así, esa era la expresión. Sí. O
sea, cada que nos sorprendían, si no estábamos lavando trastes o limpiando la cocina, no teníamos nada que hacer ahí. Pero el punto al que voy, también habla de juegos de niños, o hablaban de juegos de niños. Hablaba también de agricultores, hoy, por ejemplo, de la naturaleza. Entonces, si está hablando con personas que tienen esa capacidad o que viven en ese entorno, a mí una vez se me salió una expresión muy de la casa, de su casa, de mi familia. Cuando se enojaba alguien en su casa, mi papá usaba la expresión, se te subió la zorra. Pero él hablaba de gente de rancho, gente de campo. Cuando a alguien se le subía una zorra, se enojaba y trataba de quitársela y hacía berrinches y cosas así. O sea, ¿por qué? Porque hay zorras de veras. Y un día en una parroquia, siendo yo sacerdote, llegó una chamaca enojada a la que yo le tenía mucha confianza. Y llega y lo primero que le diera monaguilla, por cierto. Y la veo que llega de berrinchuda y haciendo así hasta los pies, así medio la tilica y flaca. y le digo yo, ¿se te subió la zorra a la cabeza o qué? Y se me queda viendo, ella no vio que estuviera queriéndola ofender o diciéndole algo. Me dice, padre, ¿por qué me dice eso? O sea, no tuve en cuenta que esta niña no sabe, el único tipo de zorra que conoce es la mala palabra. O sea, es lo único que conoce. O sea, para ella no había, estaba totalmente mal planteado para el destinatario. Sus papás eran del mismo rancho de donde eran mis papás, pero ella nunca había estado ni había... Y además a lo mejor no era ni del rancho. Era local de la familia, o sea, una onda de mi papá, ¿no? Entonces, fue todo. No tuve en cuenta el destinatario, perdí de vista el destinatario y eso tiene consecuencias. Entonces, todos los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen muy presente a sus destinatarios y hasta por regiones, hasta por lugares, hasta por centros religiosos, hasta por lo que comen y lo que no comen, lo que les gusta y lo que no les gusta. Cuando el profeta Amós se dirige a aquellos ricos que adornan, se tiran en divanes adornados de marfil, pues estaba dirigiendo a alguien concretamente. Y en esa época les ha de haber dolido, y les ha de haber dolido bastante a los que lo escucharon. Pero bueno, tienen muy en cuenta a sus destinatarios. Dos cosas más, todavía tenemos tiempo. Cuando nosotros decimos que la Biblia es palabra humana, ¿qué queremos decir? ¿Está escrita por hombres? Por hombres o mujeres, eso es indistinto. Por personas, por hijos de Dios o hijas de Dios, eso es, no estamos seguros. En aquel tiempo a lo mejor hubiera sido difícil para las mujeres escribir, pero si ustedes ven la letra de todos mis hermanos y la letra de mis hermanas, van a decir, pues yo creo que debieran de ellas escribir. Pueden ver algunas de mis letras por ahí, entonces no tengo tan fea letra como los médicos, pero en comparación puede haber problemas. Entonces, cuando hablamos de que es palabra humana, hablamos de que es una palabra limitada, frágil, que es una palabra que tiene sus límites y que hay que entenderlos, no hay que correrles ni hay que sacarles la vuelta. Tiene sus límites. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Dejarnos inspirar por el Espíritu Santo a la hora de acercarnos a la Biblia para leerla con el espíritu que fue escrita. Con el espíritu que fue escrita. Si nosotros vemos en por ejemplo, hay expresiones muy divertidas en el Antiguo Testamento. No habrá entre ustedes ningún extranjero, ningún pagano, ningún de esto, ningún del otro. ¿Alguna vez el pueblo de Israel pudo decir que no había? Es como decir, no va a haber entre ustedes americanistas.
O sea, es como decir, no va a haber entre ustedes gente de Jalisco, no va a haber entre ustedes, y nos pudiéramos ir gente chocante de Tijuana. O sea, decir eso, o sea, nunca pudieron, nunca estuvo el pueblo de Israel sin extranjeros. Nunca estuvo. Entonces, entender este llamado, esta exhortación, que viene en muchos libros del Antiguo Testamento, hay que entenderla pues, con el espíritu que fue escrito. Algunas personas a mí me sorprende que hablan cosas que no conocen. No, es que San Pablo era misógino o era esclavista. A ver, lee bien las cartas primero. Lee bien lo que escribe. Cuando el caso de Filimón, que lo regresa, recíbelo como si me recibieras a mí, como un hombre de acuerdo a su, ahora sí, como en toda su estatura, lo que es. Dice uno, a ver, ¿qué cosa revolucionaria está diciendo ahí San Pablo? ¿Qué cosa revolucionaria? Así, si nos vamos con la finta de que le está regresando un esclavo a alguien que tiene esclavos, dice, ya no lo recibas como lo que era, sino como lo que es. O sea, ahora recíbelo como alguien igual de valioso que yo, que soy tu maestro y te di a luz en la fe. ¿Qué está diciendo? O sea, después se atreve a decirlo más radicalmente. Ya no es que sean esclavos o libres, judíos o paganos. Si son de Cristo, no son de Cristo. O sea, no hay distinción. Está diciendo que entre hombre y mujer, y lo dice claramente, está diciendo que todos somos iguales en cuanto a la dignidad. Es algo revolucionario, pero es como aquellos, sí saben quién fue Abraham Lincoln, ¿no? El que abolió la esclavitud en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Es como aquí hablar de Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Quién abolió la esclavitud? Ahora, en México hubo esclavitud. ¿Sí o no? ¿De quiénes? Curiosamente no. Curiosamente. De hecho, desde la Constitución de Cádiz, muy pronto, se prohibió y todas las personas, los grupos autóctonos en nuestro país recibieron, se prohibió la esclavitud en todos los sentidos. Que había sistemas opresores también en México, sigue habiendo, más opresor que los horarios de las maquilas, de las 5 de la mañana a las 8 de la noche, más opresor que eso. Si le hubiéramos platicado a algún esclavista que iban a trabajar todo ese tiempo, a lo mejor se hubiera reído de nosotros. Porque según lo que cuentan, estaban bien dados y bien mantenidos para el trabajo. Los cuidaban, estaban muy fuertes, de hecho les tenían miedo porque eran más grandes y más fuertes que usualmente que los que no trabajan así. Hace rato cargué una mesa y se me marcaron los dedos y me dieron carrilla porque estaban mis manos muy finitas. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. El punto al que voy, la radicalidad de lo que se escribe, y a la hora de decir radical, lo que es la revelación a veces lleva a estos vasos de barro, que es la palabra humana. ¿Qué es la palabra? Hay que entender cada texto en su contexto y de acuerdo al espíritu con que fue escrito y de acuerdo a la etapa, sin querer sacarle lo que no nos va a ofrecer, porque hay veces que le queremos sacar lo que no nos puede ofrecer. Si yo le quiero sacar las claves de Netflix a la Sagrada Escritura, o de Amazon, o de alguna de esas plataformas, o de Disney, pues, sí, me van a dar un zap y me van a... ponle. No va a pasar de ahí. Pero también es palabra de Dios. Y ahí entramos en otra dinámica. O sea, ¿cuál es la dinámica de esta palabra de Dios? Cuando nosotros pensamos cómo se manifiesta Dios, cómo se le revela al pueblo de Israel, pareciera que lo hace
como cuando alguien camina de puntitas. ¿Cuáles son las características cuando alguien camina de puntitas? Que no hace ruido al caminar. O sea, no hace ruido al caminar, no quiebra, no llama la atención, busca pasar casi desapercibido. Casi. O sea, cuando alguien camina de puntitas, a eso nos referimos. Pues la revelación que Dios hace a su pueblo, respetando, ahora sí, las leyes del crecimiento humano. Va a decir, un ser humano puede cargar un costal de cemento. Pues sí, lo trata. Ahora, un ser humano de 5 años puede cargar un saco de cemento. No va a poder. O sea, pero si respetamos su proceso y su caminar y lo vamos formando, sí va a poder. Y va el caso, hombres y mujeres, porque yo he visto hombres y mujeres. El Señor, la revelación que hace Dios, la manifestación que hace su pueblo, es una manifestación casi de puntitas, como, ahora sí, casi como imperceptible, porque respeta el proceso del ser humano, del pueblo de Dios, respeta su proceso, irrumpe en su vida, pero respeta su proceso, su crecimiento, y va manifestándoles lo que ellos pueden conocer. Cuando hablamos nosotros que es palabra de Dios, cuando llega a su máximo esplendor, los antiguos a lo mejor van a saber traducir estas palabras. Verbum carum est. Los antiguos a lo mejor van a saber, no los veo muy convencidos. Y el verbo se hizo carne. O sea, en el momento en que la palabra de Dios toma carne y se introduce en nuestra historia, ahí llega su máxima expresión. Una pregunta, y con eso voy a terminar. ¿Podemos esperar nuevas revelaciones? Pues ellos dicen que no. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Pues dicen que ya. Los que no son nosotros. Ya, Jesús se reveló todo, ¿no? En Jesús se llega a la plenitud de la revelación. En efecto, ya no habrá más revelaciones. Y está completo y completado lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y para los cristianos, obviamente, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento giran en torno a la palabra de Dios, y esa palabra para nosotros en nuestra fe es Jesucristo. O sea, la palabra eterna del Padre, el verbo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad técnicamente, y ahí llega su plenitud. Ya no esperamos nuevas revelaciones. Y esto también porque no puede faltar algún creativo por ahí que quiera aumentarle 3 o 4 libros a la Sagrada Escritura. Hay algunos que luego le queremos poner 6 pies al gato, ya no 5, 6. Y para evitar esos, ya no buscamos nuevas revelaciones, buscamos comprender, conocer, amar, seguir, dejarnos orientar, dejarnos iluminar por la revelación que ya está hecha.